yo lo dije así, pero ¿cómo lo entiendes es tuyo? No estás siendo responsable efectivamente porque no estás buscando ni las palabras correctas ni las formas correctas. A mí me enseña que esto es bueno y a lo mejor me puedo topar con otra persona que dice, no, es que eso está mal. Es como un choque de, ¿cómo? No, yo tengo la razón y podría ser ahí como un conflicto. Con las personas que queremos a veces focalizamos más esas heridas porque es que nos sentimos que nos está dañando en ese momento. Tienes algo que no has trabajado y que llega alguien que quieres mucho, te remueve tantito esa llaga, entonces es cuando viene ese dolor de, es que está haciendo esto y me molesta. A veces toca no aprenderlo en casa, toca aprenderlo afuera. Bueno, estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sonar juntos con Tequila para la herida. Cuando emitimos opiniones o realizamos ciertas acciones, no nos damos cuenta de la responsabilidad que esto puede conllevar. Muchas veces no pensamos en las consecuencias y actuamos solamente desde donde nosotros pensamos que eso es lo correcto. No pensamos desde la parte ética o correcta y esto podría ocasionar que fracturemos algunas relaciones, amistades, parejas, familia, etc. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a esto que es Tequila para la herida. Mi nombre es Adrián Silva. Yo soy Magali González. Y el día de hoy vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Y pues para esto, primero que nada, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Bueno, vamos a partir primero de que nosotros somos seres sociales, ¿no? Todo el tiempo estamos conviviendo con otras personas y cada uno aprende una interacción diferente entre el entorno a partir de las experiencias, ¿no? La responsabilidad afectiva en realidad es un término, entre comillas, nuevo. Ya se habla de eso así como tal. Antes se hablaba mucho de lo ético, ¿no? De lo que era ético o lo correcto. Y ya hoy en día se le pone esta terminología de hay que ser responsable con las relaciones que tenemos con otros individuos. Okay. Vamos a entender un poquito acerca de cuál es la diferencia entre moral y ética. Okay. Pues para esto creo que lo primero sería como determinar como todos los factores que influyen en nuestro comportamiento para entender lo que es la ética y lo que es la moral. Para entender un poquito de lo que es la moral, se necesita hablar de todas las cosas que influyen en nuestro comportamiento a la forma que eres tú hoy en día, para lo que somos nosotros hoy en día. ¿Qué factores podrían ser estos? Podría ser cómo se desarrollan en familia, cómo se desarrollan las interacciones en la escuela, cómo me desarrollo en mi colonia, en mi cuadra. Todo eso va influyendo en la forma en la que yo percibo el mundo y por lo tanto va estructurando mi moral, ¿sí? Ahora, cuando ya empezamos a ampliar el panorama y de conocer a otros individuos, es cuando vienen estos choques que mencionaba Magali hace un momento, porque ellos tienen otra estructura moral. ¿Por qué? Porque su entorno fue diferente al tuyo, ¿no? Así es, digo, moralmente es hablar como de lo bueno y lo malo. Entonces a mí me enseñan que esto es bueno y a lo mejor me puedo topar con otra persona que dice, no, es que eso está mal, oh, eso es malo. Entonces es como un choque de, ¿cómo? No, yo tengo la razón y podría ser ahí como un conflicto. Pero entonces nos damos cuenta y somos conscientes de que lo que yo conocía, este pequeño espacio del mundo donde a mí me tocó crecer, tiene muchísimas más variantes fuera de... Conforme interactuamos, por ejemplo, en la escuela, que ahí estamos con 40 monitos, ¿no? Diferentes. Son 40 realidades completamente diferentes a la mía. Sí, entender eso, pues que a final de cuentas son realidades diferentes a la mía y eso no quiere decir que esté mal, pero entonces ahí es cuando entra un poquito lo que es la ética, que es lo que nos empieza a regular un poquito nuestro comportamiento y decir, ok, tú tuviste esta realidad, es tu moral, tú tienes esta realidad, es tu moral, pero en la estructura ética nos empiezas a poner como ciertas normas para tener una sana convivencia y por lo tanto tener dentro de estos parámetros tratar de comunicarnos de manera correcta o asertiva, gracias, de manera asertiva y para lograr tener un buen desarrollo social y tener una buena convivencia. Sí, y al ser un factor tan complejo, porque es uno, entender yo por qué sé lo que sé,
y cuáles son mis consecuencias ante esas conductas que para mí pueden ser correctas, ¿no? Si a lo mejor, no sé, vamos a poner un ejemplo, un niño que le pega a su mamá cuando quiere un juguete y no se lo quieren dar, entonces le pega y la mamá es como de que, ay, déjenlo, así se comporta siempre. Y a lo mejor el niño se puede topar con otro niño, otra niña es más, ni siquiera le pasa por la cabeza pegarle a su mamá, porque pegarle a los papás es malo. Entonces ahí es cuando empezamos a entrar como en conflicto y a cuestionarnos entonces, ¿qué es lo que está bien? Sí. ¿Cuál es lo ideal? Sí, lo que mis acciones son las correctas, lo que yo he aprendido es correcto o no. Muy bien. Y en esto influye mucho la escuela, porque ahí nos enseñan diferencia, ¿no? Entre ética y moral. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, vamos creando un criterio propio. Si a lo mejor yo tengo muy arraigado lo que yo aprendí, yo sí puedo ser un agente que decide si me quedo con eso o puedo ir modificándolo. Muy bien. Entonces, para ir abordando un poquito del tema de lo que es la responsabilidad afectiva, también sería como darnos cuenta en qué momento quizás nosotros más bien cómo nos dimos cuenta que no estábamos siendo responsables afectivamente o no fueron responsables afectivamente con nosotros. Entonces, anécdota. Anécdotas. Pues yo no tengo un momento como exacto donde lo entendí, pero sí sé que conforme fui creciendo, yo me daba cuenta que a lo mejor yo pude herir a otras personas y no me daba cuenta. Y a lo mejor estas personas me lo comunicaban y siendo muy realista a veces era como pues así hablo yo, porque por ejemplo a mí me dicen mucho de que es que tú hablas muy feo o miras muy feo o dices las cosas muy directamente y eso puede llegar a doler. A generar conflicto. Ajá. Y antes para mí era como, pues es que yo así soy, pues te estoy diciendo las cosas como yo las pienso y como yo lo siento, ¿no? O sea, es tu problema si a ti te duele. Entonces yo podría como identificarlo ahí. Sí, es la parte que a lo mejor muchas personas hemos escuchado de, ahora sí que es tu problema, ¿cómo lo entiendes? Yo lo dije así, pero ¿cómo lo entiendes es tuyo? Ajá. Y ahí no estás siendo responsable efectivamente porque no estás buscando ni las palabras correctas ni las formas correctas. Sobre todo a veces es las formas en las que decimos las cosas, porque a veces disfrazamos las palabras, que ahí es donde viene lo de, ay, ¿cómo se llama cuando te disfrazan un mensaje de una manera más suave? Pero sigue siendo pasivo-agresivo. Ajá. Que también sigue siendo poco responsable afectivamente porque disfrazas un mensaje hostil con palabras correctas porque en tu cabeza suena a que si utilizo las palabras apropiadas deja de ser un mensaje agresivo. Pero se sigue tomando poca responsabilidad afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no le estoy dando un peso ni un valor a las palabras o mis comportamientos sin importarme el cómo los está percibiendo la otra persona. Y es eso, tratar de darnos cuenta si estoy dañando a alguien más o darme cuenta de la forma en la que quizás otras personas me están dañando a mí. Sí, es que la responsabilidad afectiva incluye tanto la comunicación como las acciones, ¿no? A lo mejor yo puedo hacer algo que te hiere, consciente o inconscientemente, depende de la perspectiva de cada quien, pero si no sabemos comunicarlo o si tú no sabes cómo quieres que las personas se comuniquen contigo, pues también no puedes como establecer un límite o un parámetro o estilos de comunicación, ¿no? Son estos tres factores. Sí. Por ejemplo, bueno, yo acordándome un poquito, me remonto un poquito a la infancia, que quizás ahorita tratando de acordarme como de una anécdota, sería como cuando te aplicaban la ley del hielo. Porque ahí literalmente no había ni una explicación, no había una comunicación y simplemente te dejaban de hablar. Tú ni sabías ni por qué, pero ya tus compañeritos, tus amigos no le hables a este. Y le di hielo y nada más pasaban y te daban la vuelta y tú así, ¿qué pues? Sí. ¿Dónde es la fiesta que nadie me avisó? Sí, te quedas así con esa sensación de vacío así de, güey. Y me acuerdo que en el primer momento en el que me pasó, no recuerdo por qué situación, porque literal nunca me explicaron el por qué. Porque volvemos a lo mismo, siendo niños no nos explican cómo tenemos que comunicarnos y entonces es basado en las herramientas poquitas que tenemos siendo niños, en ese comportamiento. Entonces pues lo que hice yo fue empezarme a juntar con otras personas. Ya después me volvieron a hablar, pero nunca entendí la razón de ser de esa ley del hielo. Entonces yo creo que esa es como la primera anécdota de poca hoy en día con esa palabra, responsabilidad afectiva, que no tuvieron mis amigos de decírmelo. Ahora, ¿qué tan importante es que a lo mejor nos empiecen a hablar de esto desde esos momentos? Sí, desde la infancia, ¿no? Que los papás también
se empapen como de aprender estilos de comunicación justamente con los hijos, porque a veces son los mismos papás los que aplican la ley del hielo. De manera inconsciente, ¿no? Ajá, como de te equivocaste y no, ahorita no me hables, vete para allá, no quiero verte, no quiero escucharte. Y el niño es como, pues, ¿qué hice? Ajá. Entonces decimos, pues es normal, entonces me equivoqué y por eso me están dejando de hablar. Y cuando no lo aprendemos lo podemos llevar hasta la adultez y a lo mejor hasta el final de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces es poder reconocer como cuáles son las acciones que también a mí me están hiriendo y las personas que te comunican y que conforme tú vas entendiendo cuál es lo ideal o lo correcto para tener relaciones saludables con cualquier individuo, no solamente con alguien en específico. Algo que se nos olvidó mencionar es que en este episodio nos vamos a centrar en responsabilidad afectiva en familiares y amigos. Sí, porque hablar de responsabilidad afectiva pues aplica a muchas cosas. Entonces nosotros nos quisimos enfocar quizás primero a las relaciones o los lazos antes de una pareja amorosa. Entonces sobre todo a los lazos de amistad. Y ahí es donde quizás yo y ella podemos hablarlo bien nosotros dos, porque sí hemos tenido conflictos como amigos muy fuertes y situaciones que nos llevan como a decir, pero a final de cuentas con las herramientas que quizás les vamos a compartir que nos han funcionado a nosotros dos, que quizás les puedan servir a ustedes, y son herramientas que las van a encontrar en cualquier libro de psicología, de sociología y de una serie de ciencias que nos ayudan a desarrollarnos socialmente. Entonces, la que creo que más nos ha funcionado es la de el diálogo. Uh-huh. Es una de las herramientas fundamentales porque, a final de cuentas, ¿cuál fue el primer conflicto que tuvimos? Pues los primeros conflictos fueron como por cosas... Fueron... banales. No me acuerdo, pero fue algo como muy sencillo, como me dijiste algo, te dije algo, no sé qué. Y de repente sí es como, no quiero hablar, ya me voy. Ajá. Porque me acuerdo que estaba sentada en la oficina conmigo y duramos horas sentados juntos sin decirnos nada. Nada. Y hasta que ella agarra sus cosas y dice, ya me voy. No recuerdo el conflicto yo tampoco, pero nada más recuerdo que sí le dije, ok, está bien, lo respeto, déjate doy un abrazo y ya. Y en cuanto le di el abrazo, se soltó en lágrimas y empezamos a hablar del problema. Ahorita reitero, porque sí, cada vez que nos peleamos son por cosas bien tarugas. Muy... que decimos, ay, por eso nos estamos peleando. Pero precisamente es porque no comunicamos. Es parte de las heridas del pasado que las focalizamos a veces con los amigos. Con las personas que queremos a veces focalizamos más esas heridas porque es que nos sentimos que nos está dañando en ese momento. Uh-huh. Y es muy natural, es demasiado natural cuando tienes algo que no has trabajado y que llega alguien que quieres mucho y quizás le remueve tantito a esa llaga, pues entonces es cuando viene ese dolor de, es que está haciendo esto y me molesta. El problema principal que nosotros detectamos era que no lo comunicábamos. Ahorita tratamos de que cada vez que tenemos un problema, comunicar en ese momento, ahora pausa. Ella y yo, por ejemplo, cuando también tenemos conflictos, sabe que mi proceso de comunicación es diferente. Yo a veces le digo, ahorita no. Uh-huh. Porque yo sé que mi lengua es muy suelta y puedo ser muy hiriente. Y entonces para mí es como de, ahorita no, porque sé cómo soy cuando estoy muy molesto, entonces ahorita no. Y entonces es parte de comunicar. Ella ya platicando le dije, ya entendió que cuando yo estoy muy molesto es mejor darme como cierto espacio para posteriormente hablarlo con calma y no desde la ira del momento. Uh-huh. O desde el dolor del momento, no precisamente la ira, pero sí es necesario. Sí, pero es que también podemos, en este ejemplo, yo lo que hago es, yo entiendo cuál es su estilo de comunicación, yo entiendo que ese no es el momento idóneo para él, para hablarlo, y yo me alejo. Yo respeto ese límite que él me pone, porque luego a veces somos muy necios. De no, pero dime ahorita, dime qué tienes, es que, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? Y es como de, vete de aquí, no, pero quiero arreglarlo ahorita. No, eso no es ser responsable. Uh-huh. Déjala que tome su espacio, que piense las cosas, que se enfríe la cabeza para luego ya poderlo hablar de manera asertiva. No hay que ser también como tan aferrados
Digo, y a veces es como esta parte de se va a acabar, se va a romper, se va a fracturar, se va a ir, ¿no? Imaginarte todos los escenarios catastróficos, así, ya la perdí, ya lo perdí. Sí, se acabó esta amistad. Lo que hice fue lo peor que pude haber hecho, ¿no? Y tú empiezas como, estos fantasmitas empiezan a aparecer y es como, no, quiero arreglarlo ahorita. Y a veces eso empeora el problema. Esa es la parte que te voy a decir, a veces eso es lo que afecta todavía más, ¿no? El hecho de estar pensando en, es que si no lo arreglo ahorita esto se va a hacer más grande y empiezas a hacer como más cosas que van a presionar a la otra persona y decir, a la fregada, no entiendes cómo soy, no entiendes cuál es el problema, bla, 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 mejor me voy. Y ahí realmente se rompió la amistad, porque no supiste escuchar, porque si la otra persona te está diciendo, ahorita no, es ok, de manera asertiva decir, ok, respeto tu decisión, lo hablamos en otro momento. Sí, digo, aparte si entiendes que es una persona que amas, que se aman, que se quieren, como amistad o como familia, en este caso, es como ese problema a lo mejor no es como tan grande como para romper con ese amor que se tienen, ¿no? Podría ser el caso. Ya si es una situación como súper grande, entonces tienes que reconocer que no fuiste responsable afectivamente y tocará asumir las consecuencias. Pero justamente de lo que queremos hablar ahorita es cómo evitar llegar a ese punto. Que tú te equivoques de una forma tan grande, que cometas un error tan grande, que eso se fracture y ya no se pueda como solucionar. Sí. Ay, si no se me ocurrieron anécdotas, hermana. Bueno, hablando de amistades, por ejemplo, piensa cuántas amistades tú has terminado porque tuvieron un problema donde no fueron responsables afectivamente, donde a lo mejor hicieron algo hiriente, dijeron algo muy también hiriente, por ejemplo, y ya no hubo manera de poder comunicarlo, no, o no se dieron la oportunidad, o no tenían las herramientas, o de plano no había forma de arreglarlo, ¿no? Bueno, yo, por mi manera de proceder mucho por mi historia de vida, y ella lo sabe, a veces yo tiendo a alejarme de las personas. Ese es como mi principal recurso. Tu mecanismo de defensa. Mi mecanismo de defensa. A pesar de que a veces tenga mucho cariño o amor por las personas, de repente mi cabeza empieza a jugarme malas pasadas y decir, no, pues es que ya la distancia, ya no estudiamos juntos, ya no esto, y entonces empiezas a separarte, en lugar de ver cuáles eran las necesidades también de la otra persona. Yo tengo muy presente a un amigo que lo quiero muchísimo, que se llama Oscar, y aprovecho para pedir perdón porque soy consciente que prácticamente el que tomó la distancia, a pesar de que no hubo ningún problema, fui yo, porque empecé a enfocarme como en otras cosas y no prioricé, y creo que eso también es aparte de la responsabilidad afectiva, no darle a las personas como también ciertos espacios. No ocupas estar 24/7 ni una, o sea, si tienes ya un sistema en el cual a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero funciona para ustedes, es válido. Y creo que mi problema fue que no supe cómo manejar, y ahorita no sé cómo acercarme. Entonces es parte de trabajar con las herramientas y recursos que uno va teniendo. Ahorita yo estoy trabajando conmigo precisamente de esto de cómo trabajando en mi cabeza para que no se vea como de porque ahora sí quieres hablarme, ¿sabes? Entonces son tus propios fantasmas. Ajá, a final de cuentas es parte de la responsabilidad afectiva, tiene que ver también con la parte de empezarnos a dar cuenta de cómo estoy actuando y desde dónde viene ese proceder que no me está funcionando y que me está generando que mis relaciones afectivas no sean sanas y que en consecuencia lastimes a otros. Yo no, o sea, no he hablado con Oscar de este tema, pero no sé si hay una herida, que quizás sí, porque a final de cuentas la última vez que supe de él fue una vez que lo fui a ver al hospital por una situación clínica que él tuvo, y literalmente esa fue la última vez que lo vi. Entonces La lloración. La lloración. Pero sí, o sea, al final de cuentas ya me di cuenta precisamente por ese tipo de amistades, porque sí tengo varias, y Saraí, o sea, muchas personas. Ahorita podría hacer una lista de todas esas personas a las que yo decidí tomar distancia. Bueno, decidir y no, porque fue una decisión quizás muy inconsciente. Que dije,
luego, y luego vas postergando en lugar de decir, sí tengo ganas, porque no me estoy haciendo responsable de estas sensaciones y emociones que tengo de querer verlos, porque no me estoy dando la oportunidad, porque luego empiezan mis monstruos, precisamente, es que van a decir, porque hasta ahorita. Sí, entonces creo que eso es parte de la responsabilidad. Sí, pero ¿cuál sería el problema si te dicen, oye, es demasiado tarde? Sí. Efectivamente, pues en sí no debería haber ningún problema. A lo mejor la parte del ego de decir, me rechazaron, o también la parte de, es que la regué, y satanizarte quizás un poquito en la parte de decir, yo soy la peor persona, porque hice esto. Y pues no, pues a final de cuentas es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Esto me ha dejado de experiencia de que tengo que tratar de darle a las personas que quiero, que amo, un espacio, un tiempo, y comunicarles también cuáles son mis necesidades, y si son funcionales para ellos, pues está chido, podemos llegar como a esos momentos y esos espacios que a final de cuentas cuando hablamos de pareja nos da como un poquito más de holgura que una relación de pareja, porque si no te exige quizás ¿de amistad? Las relaciones de pareja exigen más, me refiero, en tiempo. Ajá. Que las de amistad. En amistad a lo mejor llegas a un acuerdo de, ahorita no puedo, y dicen, ok, y a lo mejor se ponen de acuerdo y se ven en 1 o 2 meses y está chido porque les funciona y sigue fortaleciéndose la amistad, pero con una dinámica diferente a lo mejor que cuando se veían todo el tiempo en la escuela. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, este programa va a servir para tomar herramientas de acercamiento. Es que si se fijan se habla mucho de la responsabilidad afectiva en parejas, ¿no? Que es como cuidar esta relación, echarle su agüita y hacer como que se mantenga viva. Pero se habla muy poco de la responsabilidad afectiva en amistades. Porque es como, pues si no, ni modo, un amigo más. Y ya, a la lista y no pasa nada. Y una pareja es de que no, hay que arreglarlo y así, ¿no? En una nos aferramos y en otra soltamos muy fácil. Ajá, sí. Y es que no, hay que ser responsables con todas las personas que interactuamos. De decir, voy a cuidar mi lenguaje. Si tú me das herramientas de cómo me tengo que dirigir hacia ti, pues también hacerlo. Que me enseñes también cómo cuidarte, porque a lo mejor volvemos al principio, ¿no? Del aprendizaje. A mí me enseñaron a cuidar a las personas así, pero a lo mejor no es la forma que te funciona a ti. Entonces tú dime cómo tengo que cuidar para que esto funcione, porque al final las relaciones se vuelven como muy efímeras, como de, pues ya se rompió, nos dejamos de hablar, pues quién sabe qué pasó, pero pues ya hasta ahí quedó. No. Si es una persona que te importa, nos deberían de enseñar herramientas para poder cuidar de esa relación, aunque sean amigos, no solamente de la pareja. Y al final de cuentas, o sea, ¿qué tan tranquilo estás con haber dejado esa amistad? Por ejemplo, yo pues por eso tengo la lista tan grabada aquí, porque soy consciente de que no quería soltarlos, pero sin embargo, todos esos monstruos que traía cargando, pues dejé que me ganaran, y al final de cuentas nunca les he comunicado, porque sí estoy consciente con Oscar, quizás qué cosa me hirió de lo que hizo él, pero nunca se lo comuniqué. Y por ejemplo, con mi amiga Saraí, con ella sí literalmente no sé qué fue. No sé si la diferencia de dinámica, de perspectivas, o sea, a pesar de que tenemos una amistad desde la secundaria, no sé si yo sentí que la dinámica que ella tenía su dinámica de desarrollo personal quizás no iba como tan acorde a mí, pero pues si tenemos una amistad como diferente, pues eso no tenía que impedir que se siguiera desarrollando la amistad. Sí, que se rompiera completamente. Por completo, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues te amo, me importas, sé que a lo mejor ya no vamos por donde mismo, ni que te puedo ver y escribir todos los días, pero quiero tenerte ahí. Quiero verte una vez al año, quiero que hagamos una videollamada, o sea, no quiero soltarte. Porque una cosa muy diferente es que a lo mejor a veces las vidas vayan por rumbos diferentes y otra que hagas algo tan hiriente que la persona se vaya lastimada o que tú te vayas lastimado. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, claro, porque, o sea, como en cualquier relación, de la índole que sea, si hay una situación que no es permisible para ti, es decir, que es tu límite, que no lo puedes soportar, que no lo puedes tolerar, pues está bien decir, esta amistad no es para mí, es muy válido, pero como en cualquier relación, es decir, si hay algo que todavía podemos trabajar juntos para mejorar la situación
y dices, este problema realmente no es tan grande como para decir, ya no vale la pena luchar por esto, pues entonces busca esas estrategias que te acerquen a esa persona, lleguen a diálogos, y otra de las herramientas que también tenemos que sería como la de tratar de empatar acuerdos, ¿no? O sea, ya tuvimos este problema, no nos funciona, por ejemplo, en nuestro caso fue de tenemos que comunicarnos las cosas, hay cosas que ya sé, que ya lo hemos hablado, de cuando está molesta a veces ella tiende a ser un poquito hostil en cuestión de su lenguaje. Mucho. De su lenguaje, tanto no verbal como el verbal. Y entonces, de hecho, no tiene mucho que tuvimos un conflicto por eso, ¿verdad? No, fue hace unos meses. Porque sí, ya cuando lo hablamos le dije, es que está siendo muy ruda. Y lo malo es que a veces yo también, cuando la última vez que nos peleamos fue porque precisamente estaba siendo muy ruda, y a pesar de que ya habíamos tenido una situación así, pues yo me monté en mi macho de decir, pues yo también puedo. Y es cuando empieza a crecer el conflicto porque no lo comunicamos. ¿De cuál estamos hablando? Ya me perdí. Creo que eso no fue de meses, fue hace como unas 2 semanas. No me acuerdo. Y normalmente nos pasa así. O sea, de verdad nos peleamos y luego es como, ¿por qué peleamos? Ay, quién sabe, ¿no? Y ya pasa. Como que lo solucionamos. Eso sí, no dejamos que se quede el problema. No, eso sí, no lo hacemos. Sí, porque decir como que, ay, no pasa nada, lo dejas pasar. Ajá, no. Va a seguir que se vuelva a repetir esta situación, y va a llegar a un punto en el que realmente esa amistad la vas a fracturar tanto por no haberlo comunicado tú y que la otra persona no pusiera de su parte como para tratar de aminorar o tratar de reducir este tipo de comportamientos que resultan quizás dañinos para ti. Pues se va a terminar rompiendo la amistad porque no lo platicaste en su momento. Y si es una amistad tan fuerte, va a aceptar la crítica. Es decir, y más que crítica es, oye, ayúdame con esto. Me está doliendo esto, ayúdame. Sí. Por ejemplo, si una amistad se fractura así completamente, por ejemplo, digamos que ya no van por el mismo rumbo, es responsable afectivamente que tú le digas a la persona, oye, ¿sabes qué? Que lo hablen. Creo que no vamos para donde mismo. O sea, de verdad, a lo mejor llevamos 10 años de amigos, pero creo que ya no vamos para donde mismo. Eso es ser responsable efectivamente. No que tú lo platiques contigo mismo y digas, ay, no, es que ya no vamos para donde mismo, y ¡fum! Dejamos de responder mensajes, de llamar, o sea, dejamos así como que, ay, que se nos vaya olvidando poco a poco. Eso es ser no responsable. Lo responsable sería hablarlo. Decir, ¿sabes qué? Yo percibo esto, quiero saber tú qué onda, y a lo mejor podemos acordar que sí, ya no somos compatibles, y muchas gracias por tu amistad, punto. Eso es ser responsable efectivamente. Sí, hablando de eso, pues yo sí tengo como una situación ahí, y te queda como una sensación así como bittersweet, como agridulce, porque sigues pensando, ay, si nos llevábamos también de niños con un primo, que literal éramos uña y mugre, y pues, ay, sí, los hermanos juntos, o sea, mi papá con su hermano, y pues estábamos todo el tiempo juntos, la familia de él y la mía. Entonces literalmente crecimos juntos, pero ya llegamos en la secundaria y él ya tuvo otro ritmo de amistades que para mí no iban. Y dije no, y lo que hice fue literalmente pues tomar distancia. Y sí te deja como una sensación agridulce, digo, o sea, nunca lo hemos hablado, pero si te dices, ay, ¿qué pasó? ¿Te quedaste muy mal? ¿Qué pasó? Es que ahí es justamente cuando puedes crear una herida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Y a lo mejor por eso me alejo de las personas. Mira. O a lo mejor te dejan una herida y es como, es que esto siempre lo voy a llevar porque me hizo tal cosa, pero nunca se lo pude decir. Entonces al final la herida se genera como víctima o victimario, pero se queda la herida de chin, la regué, o chin, me hicieron esto y nunca lo pude comunicar. Sí, y, o sea, asociando ahorita, pues puede ser que por ahí venga. Por eso es importante aprender a saber desde dónde vienen las cosas. Ahorita estoy haciendo así como teje y maneje de las cosas, pero realmente no sé si realmente viene desde ahí el hecho de que quizás yo me aleje de las personas. Pero sí es una situación que a mí me hirió en su momento mucho, porque para mí era casi mi hermano, porque literalmente seguido nos quedábamos a dormir juntos, jugábamos todo el tiempo, íbamos al mismo colegio,
por azares del destino, pues nos terminamos separando en cuestión de tanta convivencia. Y ya cuando nos reencontramos, pues ya su mundo era completamente opuesto al mío. Pero en lugar de quizás yo trabajar en reunir esa parte y a lo mejor darme cuenta que quizás realmente ya no íbamos para donde mismo, fue así de, uy, no, creo que sí, no va conmigo, y no lo hablé, no lo platiqué, simplemente le di la vuelta y se acabó. Y ya, decides quedarte con eso, ¿no? Sí. O sea, en vez de hablarlo, te quedas con eso. Sí. Entonces, por eso somos unos seres llenos de tantas heridas. Porque vamos acumulando un poquito de aquí, un poquito de allá, no lo sanamos y lo vamos ahí manifestando en otras personas. Entonces, cuando tú no te das cuenta de dónde la estás regando, tanto tu interacción con otros y la interacción de otros contigo, tú sigues replicando el mismo patrón. Y luego decimos, es que todos los amigos traicionan. No todos los amigos traicionan. Más bien hay algo que tú debes de aprender y que tienes que cambiar para que sea diferente con las personas que ya tienes o con las personas futuras que puedan llegar. Sí, en todo caso es como esa persona traiciona. Ajá. Ni siquiera me traiciona. Sí. A quien sea, puede ser que sí, puede ser que no me incumbe, pero eso hizo. Pero tratas de no quedarte con ese espectro de dolor que a final de cuentas terminas cargando y te cargas con las consecuencias de esa situación que no hablaste y te va a seguir afectando en tus relaciones futuras. ¿Por qué? Porque luego no comunicamos. Ajá, sí. Porque también en las amistades podemos ver como las dichosas red flags. Y a veces, si sabemos que una persona no me va a abonar a algo, llámese amistad o de pareja, como ustedes quieran, si sabes que una persona no te va a abonar a algo, pues no es con esa persona, porque de repente idealizas demasiado a una persona porque es chistosa, porque es muy inteligente, dices, esta persona sí es súper amigo, súper amiga, la quiero en mi vida. Idealizamos todas esas cosas bonitas que vemos, pero pues como cualquier persona también tenemos cosas malas. Y hay veces que esas cosas malas no van con nosotros, pero idealizamos ya tanto a esta persona, a este amigo, a esta amiga, que no nos damos cuenta de todas esas cosas malas, porque a veces hasta nos terminan sobajando. Y entonces también otra herramienta muy importante es que ustedes aprendan a establecer límites. Para mí, ¿qué es funcional en una amistad? Para mí es funcional en una amistad que me vean como un igual. Así como tengo tiempo para ti, que también tengas tiempo para mí, que si a veces tú no traes dinero, pues a lo mejor no tienes el mismo nivel adquisitivo que yo te puedo comprar más cosas, pero de repente que también me digas, pues hoy te traje un dulcecito. Y está bien, si para mí funciona ese sistema de amistad, está bien y es muy válido. Entonces es parte de estar estableciendo límites y estar estableciendo nuestra comunicación, incluso la no verbal, porque esta parte de los dulcecitos y todo eso son comunicaciones no verbales que quizás son muy funcionales para el desarrollo de tu amistad, pero es eso, identificar qué realmente es funcional para mí, qué busco yo en una persona que me vaya a abonar a mi forma de ser, que me vaya a abonar a mi forma profesional. Y también es válido incluso también con la familia. Si alguien de la familia no te está abonando, la sangre pues será muy sangre, pero pues nada más para transfusiones, nada más para esto sirve. Entonces de ahí en más, si alguien de tu familia sabes que no te está abonando nada, pues también es válido empezar a establecer límites y ser asertivo. Y porque también, en la familia cómo se sacan esas, sobre todo en las navidades, se sacan todas las verdades, pero a final de cuentas, pues esa es esta parte. A lo mejor la familia no la elegimos, pero sí podemos elegir establecer límites y qué tanto vamos a convivir con esos lazos familiares. Sí, es que hay que pensar en el bienestar propio, pero también, digo, por ejemplo, tú que me importas, es como, tú dime qué puedo hacer para cuidarte también a ti, ¿no? ¿Cómo puedo cuidarte y cómo puedo cuidar esta amistad que tenemos? El poder decir, por ejemplo, a mí me gusta, mi lenguaje del amor es ¿no? O me gustaría que cuando nos molestemos tengas la apertura del diálogo. Que sí puedas darte la oportunidad de hablarlo, porque a veces como de, ay, no pasa nada, o no quiero hablarlo y ya pasará, ¿no? Es como un abrazo y ya va. No, es que eso puede hacer que crezca más el problema. Entonces, igual con la familia, si de repente hay algo que no te gusta con algún familiar, justamente eso, ¿no? Y si establecer un límite verbal con la persona,
Y si no se puede verbalmente, pues que tú quedes bien contigo mismo de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o por qué estás estableciendo ese límite con él o con ella. Sí, yo podría también dar muchas anécdotas familiares, pero pues tampoco no. Queremos herencia. No sé. No, pero a final de cuentas, o sea, con mi núcleo cercano no tengo como... Porque con ellos sí trato de ser como muy abierto con mis necesidades, con mi familia, con mi mamá, con mi papá y con mi hermana, y con mi cuñado hoy en día. Y con mi sobrino no vale porque está chiquito. Todavía no, pero trato de ser muy asertivo hasta cuando lo regaño. Ella me ha visto. Sí, es que desde ahí empezamos a formar ciertas situaciones. Entonces, o sea, sé que podría decir como muchas anécdotas que creo que también las personas que nos están escuchando y viendo tendrán muchas anécdotas, quizás sobre todo con la familia. Pero a final de cuentas es saber, mientras sea funcional para mí, esté bien yo con esa situación. Por ejemplo, con mi familia, la única anécdota que tengo así como que no tengo tan sana es la de mi primo. Porque es la que tengo así como muy en la memoria, porque digo, pues ¿qué cambió? De ahí en más, los límites o distancias que empecé a tomar con las demás partes de la familia, sé que por qué razones empecé a tomar, porque tienen ciertos comportamientos que no van conmigo, que no me gustan, y pues también es válido empezar a tomar ciertas distancias con ciertos sectores familiares. Y con los que me llevo muy bien, pues ellos lo saben porque mi convivencia es muy diferente. Sí, a mí desde lo personal, yo veía a mis papás que se comunicaban entre ellos, pero no tengo como muy en claro que ellos me hayan enseñado a comunicarme. A lo mejor en la infancia sí, pero no me acuerdo. Pero luego ya cuando yo empiezo a crecer, yo empecé a aprender solita, porque aún con mis papás, si pasa algo, no lo hablamos. No es como de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos arreglarlo? No, solo es como, pues o la regué yo o la regaron ellos, pero no se habla. Entonces, de lo independiente, cuando yo empiezo a crecer y a relacionarme con otras personas, yo empecé a aprender cómo comunicarme asertivamente con otros y cómo cuidar de esas relaciones que para mí eran importantes. Entonces, a veces toca no aprenderlo en casa, toca aprenderlo afuera. Sí. Entonces yo con mis papás yo no podría decir así con toda certeza que no tengo comunicación asertiva y a lo mejor tampoco responsabilidad afectiva, porque es como que pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Y nos amamos y nos respetamos dentro del núcleo. Del núcleo. Pero a lo mejor a veces yo hago cosas que hieren o ellos hacen cosas que me hieren, pero no se hablan. Y es justamente como lo que yo he aprendido a no replicar con las amistades que están fuera de mi casa. Porque si yo fuera así, pues no, o sea, sería un caos, ¿no? Por ejemplo, mis papás, su idea es de que no hay nada más importante que la pareja, ¿no? Y a mí me lo llegaban a decir como, a mí me importa tu mamá y a mí me importa tu papá porque tú algún día te vas a ir. Y era como, pero soy tu hija. No, o sea, era como porque yo no soy importante, o a lo mejor sí, pero como diciendo, pues sí, pero más tu mamá o más tu papá. Entonces ahora yo he aprendido que pues no es así. O sea, yo con mis amistades he logrado cosas bien chidas y a lo mejor he llegado donde estoy gracias a mis amistades, sin una pareja. Entonces hay que darle también ese peso que tienen los amigos, la familia y en su momento pues también una pareja. Al final de cuentas, todos los tipos de relaciones eso nos van abonando, nos van haciendo crecer. Entonces, por eso es muy importante aprender a comunicarnos, aprender a comunicarnos con las personas que queremos realmente en nuestra vida, buscar las maneras más asertivas de comunicarnos sin ser groseros, pero también estableciendo nuestros límites, pero de la manera correcta, que no le generes un daño a esa persona. Porque si no, se va a generar fricción y por tanto va a terminarse acabando esa situación de amistad. Para concluir, como ¿qué cambios positivos has tú ganado a partir de que empezaste como a comunicarte más asertivamente? Pues uno es que tengo relaciones más saludables. Eso es como... Mis relaciones ya no se ven fracturadas como inmediatamente. Porque por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? Yo lo he aplicado y me la han aplicado a mí y pues siempre sale herida una parte más que la otra. Entonces, ahora que yo utilizo la responsabilidad afectiva, trato siempre de comunicarme con la persona y decir, oye, ¿podemos hablar? Creo que esa pregunta es como, te abre un mundo de poder solucionar algo o muy chiquito o muy grande. Y
ya no he perdido como amistades así como tan rápido. A veces es como, pues no, simplemente no vamos por la misma línea, pero me gusta hablarlo, ¿no? Y a veces con algunas personas con las que me cuesta más, lo intento. O sea, intento también, digo, si la persona no tiene responsabilidad afectiva, a veces no hay forma de comunicarte con ellos, pero yo he visto ese cambio y también me cuido mucho más a mí. Por ejemplo, de ponerle un límite a una persona, como, oye, no, si estás gritando, no voy a continuar con esta plática. Entonces, eso, me he reconocido más a mí, he sabido cómo me gusta que me cuiden, he aprendido a comunicarme con otras personas y gracias a todo esto he notado que mis relaciones de amistad son mucho más saludables. Pues en mi caso, yo creo que donde más beneficio he notado es en mi familia, porque sí hubo un tiempo en el que estaba yo como más alejado de ellos, pero ya como con todas estas herramientas he aprendido a comunicarme más cuáles son mis necesidades, si algo no me parece correcto en tono y cosas así, oye, mamá, está subiendo demasiado la voz, o papá, por ahí no va, o sea, sí trato como, obviamente genera fricción porque al final de cuentas como quizás no están tan acostumbrados, nuestros roles, en casa, no están tan acostumbrados a que haya quizás una oposición de ideas o una situación así, pues puede que genere cierta fricción, pero al final de cuentas creo que a todos nos ha servido, porque también mi hermana ha empezado a desarrollar este lenguaje de comunicación y pues obviamente pues no estaría fácil si siguen generando como ciertas problemas en la comunicación, pero a final de cuentas tratamos de ser lo más asertivos. Yo creo que donde más he visto beneficios es en esa parte que he abierto mi forma de comunicarme, tratar de buscar las formas correctas de comunicarme, porque también soy consciente que yo era una persona súper hostil para comunicarme, muy, 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 muy hostil. Entonces ya me ha dado como más herramientas o más recursos para decir, por aquí creo que la estoy regando, si digo esto se va a ir mal. Entonces tratas de suavizar el mensaje, pero sigues diciendo lo mismo. Y aparte es la parte importante de decir, esto no me gusta, pero lo buscas la manera correcta para que las personas lo entiendan de la forma que tratas de emitir el mensaje. Sí, es que esa es la función, comunicarte siendo responsable. Sí. O sea, la responsabilidad afectiva no es que te calles para no generar problemas, es al contrario, es hablarlo, comunicarlo y de una forma sin herir a la otra persona, porque si lo estás hablando es porque quieres arreglarlo. Sí. Entonces se puede dar el mismo mensaje utilizando la responsabilidad. Sí, así es. Entonces para mí es eso, como el recurso más importante que me ha dejado es que ha mejorado mis lazos familiares, ha mejorado mi comunicación en diferentes ámbitos, hasta en el laboral, porque también me ha ayudado a establecer límites, que eso es algo muy, muy, muy importante, porque yo creo que si no hubiera empezado a establecer límites en otras áreas, no estaría haciendo este podcast. Porque dije, no, me voy a dar tiempo para esto porque es importante para mí. Entonces, sí, para mí es como de los recursos más importantes que me dio la comunicación, la responsabilidad afectiva, es ser responsable sí con otros, pero también conmigo para poder compartirlo con otros. Sí, es que se tiene que empezar por uno mismo y también entender que esto de la responsabilidad afectiva es una herramienta que a lo mejor no te enseñaron desde la infancia. Entonces el cerebro ya tiene aprendida esta estructura de cómo se solucionan problemas y es decirle, no, eso no está bien, eso lastima, eso puede creer, y es volverle a enseñar una nueva herramienta mucho más funcional y obviamente que cuesta. Pero la única forma de hacerlo ya propio como una filosofía de vida es práctica. Confrontar el problema. Pues muy bien, no sé, ¿algo más que abonar? No. Muy bien, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, nos encuentran como Tequila para la Herida, Tequila para la Herida Podcast, y estamos constantemente escuchando o leyendo sus comentarios. Entonces por favor, para que ahí nos estén mandando sus mensajitos, también propuestas de qué temas les gustaría que abordáramos. Y ya saben que inclusive si nosotros no dominamos el tema, tratamos de buscar algún especialista que nos pueda hablar de esos temas. Ya tenemos ahí varias personas en puerta con temas diversos, nada más estamos esperando para pactar las citas, entonces estamos muy entusiasmados.
pero siempre estamos encantados de que la gente se sume al proyecto, ya sea como oyentes o como invitados. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Adrián Silva. Mi nombre es Magali González. Y nos vemos en otro Tequila Palería.